No siempre el desarrollo humano ha sido lineal, siempre ha sido espiralado, una forma de espiral que va subiendo. Es de avance y retrocesos. Y también no hay una norma preestablecida de cómo van a ser esos avances o esos retrocesos. Si uno sigue lo que yo estuve analizando, podría deducir que la Revolución Inglesa fue producto del pensamiento protestante, lo cual es totalmente cierto. Y las rebeliones anteriores, también campesinas y todo, fueron producto del pensamiento protestante. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, nosotros lo que vamos a ver ahora es la Revolución Francesa y se hizo en un país cuya religión era la católica y que de alguna forma en el momento del auge del protestantismo las corrientes evangélicas pierden. Entonces, por lo tanto, no es que siempre las cosas son iguales, ¿ok? Van para un mismo fin, que en la época que estamos hablando todavía es el fin de los intereses de gobierno, de poder que sí quiere tener la burguesía, pero lo hace por diferentes medios. El burgués francés es de origen católico, no adhiere al protestantismo, pero también de alguna forma se está podriendo de una monarquía que, para colmo, la francesa, era una monarquía de tipo no constitucional, sino absolutista. Hay una cuestión que sí hay que ponerla en cuenta, tomarla muy en cuenta. Podríamos hablar de tres potencias, aunque hay unas muy escondidas que serían los Países Bajos, pero hablemos ahora de terribles también, como países colonialistas, que al ser países chicos se les tapa todas las atrocidades que han cometido, me refiero a los belgas y a los holandeses. Podríamos hablar de tres potencias: Francia, Inglaterra y España. España es el país más atrasado. En Inglaterra sucede algo: la caída de la República que había armado Cromwell y la vuelta al rey. Sin embargo, fue algo como, digamos, de represión a los seguidores de Cromwell, pero de mantener un montón de política, concretamente la política exterior mercantilista, que era una mezcla de libre mercado. Cada uno tiene derecho a hacer su estado, realizar su economía, pero también proteccionista en el sentido que ante cualquier problema el Estado intervenía a favor de los capitalistas que trabajaban. Entonces es como que la burguesía no pierde ciertas cosas y territorios ganados por Cromwell no fueron devueltos a las aristocracias de otros países cercanos, como el caso de Irlanda. Entonces, ahí es algo interesante porque, bueno, de alguna forma lo único que cambia es que vuelve a el rey y se pone la Cámara de los Lores, por supuesto. La Cámara de los Lores era la Cámara de los sectores de la aristocracia y la nobleza inglesa. Y la Cámara de Comunes, en un principio es eliminada porque es muy pro Cromwell y después se va instalando, pero haciendo concesiones, digamos, a la aristocracia, pero también manteniendo ciertos aspectos de la política aduanera del país. En Francia pasa algo diferente. Estamos en un país católico, pero surge algo que no viene del lado de la teología, como en el caso de Cromwell, sino del lado de la filosofía. Podríamos hablar de muchos pensadores, pero hay tres fundamentales: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El más avanzado es Rousseau, porque muchos de los aspectos que él plantea de igualitarismo es muy superior a
digamos, lo que se plantea en una filosofía burguesa, muy adelantado. De alguna forma la existencia de las Naciones Unidas es una idea que tenía él ya en esa época. Ahora podemos enojarnos muchísimo con las Naciones Unidas, pero en esa época un rol muy diferente. Voltaire es una persona muy interesante para analizar de otro punto de vista más adelante, porque, por ejemplo, Voltaire toma muy en cuenta que no necesariamente una ciudad-estado o una patria establece una nación. Entonces, esos países que han sido oprimidos y han sido tomados como colonias completas por otros países o se han producido diáspora que han tenido que irse de sus tierras, esas son naciones, aunque no tengan un estado. Ese concepto de Voltaire es muy interesante para aplicarlo, para entender, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios o de un montón de pueblos de Europa que han sido fagocitados por las grandes potencias. Todas estas ideas de igualdad, de los derechos de los pueblos, de autodeterminación de los pueblos, del hombre libre, del hombre que tiene derecho a sufragar, es decir, ir a votar, y de alguna forma establecer un sistema parlamentario, y que la clase que realmente maneje las cosas en un nuevo estado sea la burguesía. Todo ese pensamiento está condensado en pensadores burgueses, lo que llamaríamos nosotros de la pequeña burguesía, porque no eran industriales, y representaban de alguna forma, así como en el terreno económico, el liberalismo era mercantilista, basado en las teorías del mercantilismo de Smith y Ricardo. Acá nos encontramos con una filosofía que va a optar por una situación diferente a otras filosofías. La filosofía inglesa es una filosofía que se convierte en una filosofía económica. La filosofía alemana es todavía una filosofía óntica y nociológica, es decir, que estudia al hombre a través de su existencia y de su pensamiento, mientras que la filosofía francesa se convierte directamente en una filosofía del análisis de los estados y una filosofía del ser como ser político. Y esto va a ser muy importante. Todo este pensamiento va a ser la base ideológica para que empiece a existir las ideas liberales no solamente en el terreno de lo económico. Por ejemplo, Inglaterra tenía un rey, tenía cámara y todo aquello, pero la economía era únicamente liberal. No había una política liberal. Hoy por hoy todavía en Inglaterra hay una fuerte tendencia del Partido Conservador, que en general, si bien hay algunas corrientes internas, gana siempre el sector no liberal, digamos, ¿no? Por lo tanto, se es liberal en lo económico, pero no se es liberal en lo político. Este es cómo se manejaba en Inglaterra. Lo que va a proponer los iluministas, y por eso se llaman iluministas, que tiene que ver con la luz, los pensadores de la luz, de alguna forma, de la ilustración, también se le suele decir eso, empiezan a tener cierta influencia en todos los campos, pero incluso no solamente en la burguesía, sino en la nobleza, que querían unos sectores nobles, concretamente el rey Federico II de Prusia, que va a ser una figura fundamental para la música de Bach, que es un tema muy largo, estaba imbuido de ciertas cuestiones, digamos, de tipo liberales. Eso nos permite a nosotros entender por qué existían algunas obras de Mozart, algunas obras de teatro de Beaumarchais, que de alguna forma en un régimen autocrático no eran bien vistas. De hecho, en Francia había problemas, pero no eran mal vistas en Austria o lo que serían lo que hoy es Alemania, en ese momento dividido en una serie de principados, pequeños principados. Pero lo real es que tampoco era el iluminismo
daba un cierto lugar de liberalismo, concretamente para el pensamiento y para los artistas, pero no era todavía, no era concretamente el pensamiento político de la burguesía, no se concretaba. Estos pensadores sí, pero en el hecho político no. Lo que quiero decir es esto, que a partir de la semana que viene, nosotros vamos a entrar a ver cuáles son los elementos de tipo sociales y económicos que van a producir una nueva revolución burguesa, que es la francesa, pero que el alimento ideológico o el telón de fondo ideológico está dado en el pensamiento de estos varios pensadores de la filosofía política francesa, pero fundamentalmente Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Por lo tanto, yo diría que ustedes también de a poco vayan viendo esos nombres para entender el porqué de muchos aspectos de la política que se va a usar o utilizar en la Revolución Francesa. Nosotros estamos en este momento en un periodo donde está Luis XIV, donde realmente las diferencias sociales son terroríficas, pero que van a ser aún más terroríficas después. Y por eso se da una revolución. Entonces, la semana que viene continuamos introduciéndonos en este tema y también después ya le pasaré textos para que podamos armar sobre una base de una guía, que les voy a enviar, un trabajo práctico que me enviarán, pero todavía estamos a tiempo. Mis saludos, buenas tardes.